Hoy te tenemos aquí para hacernos unas aclaratorias importantes a todos nuestros clientes de cuáles son las diferencias entre ser un trabajador independiente y trabajar en una empresa con una W2. Tú nos podrías aclarar cualquiera de estas preguntas porque eres un especialista en el área y nos gustaría saber cuál es la diferencia entre trabajador independiente y un trabajador como W2. Ok, Marilyn. Hola amigos, gracias por seguirnos. Ahora, esta es una pregunta, Marilyn, que siempre tienen prácticamente todos los clientes. Mira, yo soy W2, ¿qué es lo que yo necesito? O yo trabajo por cuenta propia, yo soy 1099. ¿Qué documentos necesito? Ahora, sí hay una diferencia entre ellos dos. Ahora, voy a empezar primero por los W2, por los W2, y voy a decir qué documentos vamos a necesitar que es solamente para ellos. Y después, entonces te voy a decir los requisitos que necesitan los 1099, los otros tipos de clientes. Okay. Ahora, los W2, nosotros por lo general no pedimos taxes. ¿Okay? Solamente nos basamos en los modelos, en los formularios de los W2 y los últimos 30 días de pay stubs. Aquí para los W2, el documento más importante, Marilyn, son los pay stubs. Okay. ¿Por qué? Porque un cliente pudo haber tenido anteriormente otros empleos, varios W2, pero ¿cómo yo calculo los ingresos? Con los últimos 30 días de pay stub, que son los que me van a decir cuál es el ingreso actual que tiene ese cliente W2. Ingresos fijos. Exactamente. Ahora, nos vamos para los 1099. Los 1099, entonces, ¿qué documentos necesito para los clientes que son 1099? Bueno, ahí voy a necesitar 2 años de taxes. De hecho, de los clientes W2, pedimos en los 30 días actuales de pay stub y nos basamos en el cálculo de los ingresos basado en esos pay stubs. Y pedimos los W2 de los últimos 2 años para tener historial de empleo del cliente, a ver si ya se ha mantenido en el mismo empleo. Pero cuando nos vamos para los 1099, los self-employed, nosotros miramos el pasado. Solamente miramos los últimos 2 años para ver cómo en esos últimos 2 años le ha ido a ese cliente 1099. Y por eso es que le pedimos a los self-employed los últimos 2 años de taxes para calcular los ingresos basados en los netos que ellos declararon en esos últimos 2 años. Sí vamos a preguntarle a los 1099 cómo le va en el año. Después con su contador hacemos un profit and loss, le pedimos información adicional al contador, pero esa es la gran diferencia entre ellos dos. W2 pedimos los últimos 30 días de pay stub, 1099 pedimos los últimos 2 años de taxes a ver cómo fue en el pasado de ese cliente. Esa es la diferencia principal entre un tipo de cliente y el otro. Ok. ¿Y cuál es mejor? ¿Tener una W2 o ser un trabajador independiente? Ahora, esa pregunta, yo digo que los dos son mejores. Los dos son buenos porque es ingreso. Los ingresos para nosotros pueden ser la misma cantidad, la pueden tener un cliente W2, W2 que un cliente en 1099. Hay algunos clientes que son 1099 y no pueden trabajar, no pueden ser empleados de una corporación. Ellos prefieren tener esa actividad por cuenta propia y ellos disfrutan su actividad por cuenta propia y nosotros aceptamos cualquier ingreso. Nosotros en Mortgage no discriminamos ningún ingreso. Okay. Por tanto, cualquiera que el cliente use y que sea un ingreso legítimo, para nosotros es bienvenido. Por tanto, no hay ninguna diferencia entre W2 y 1099. Quizás sí en la documentación que ellos necesitan, quizás algunas ventajas que puede tener uno o el otro, que más adelante lo podemos decir en las ventajas, pero ambos son iguales. Ambos ingresos son ingresos, por tanto, nosotros los consideramos igual. Ok. ¿Y cuál es el mínimo de down payment requerido para ambas situaciones? ¿Para un W2 o para un 1099, en este caso, trabajador independiente? Sí, ahora es igual. Si un trabajador independiente, 1099 o un W2, quieren comprar su primera casa, es la primera casa quien define realmente cuál es el down payment mínimo. Si ellos quieren comprarse su primera casa, el down payment mínimo es un 3% para convencional, 3.5% si quieren usar un programa FHA. Esa es realmente, ambos tienen empleadores o empleados, en este caso 1099 o W2, tienen el mismo down payment mínimo según el tipo de propiedad que quieren comprar. Si quieren una propiedad de inversión, bueno, tienen que dar el mínimo down payment para inversión. Si quieren comprar un primary residence, ambos pueden entrar con el mínimo down payment del 3%, del 3.5%. Ok, y aparte de esos 3 o 3.5% de inicial, necesitamos considerar también los gastos de cierre.
Eso Sí. es más o menos, nos puedes indicar un aproximado en porcentaje debido a que todas las propiedades tienen un precio diferente. Correcto. Yo para los primeros compradores siempre le digo que un costo inicial, unos gastos de cierre para la propiedad para una primera residencia está entre un 2-3%, hasta un 4% en algunas ocasiones. Por tanto, me gusta dejar el rango entre un 2-4% estimado de los gastos de cierre. ¿Por qué motivo? Porque cada propiedad puede tener números distintos, etcétera, pero de modo general, para que un cliente se vaya preparando, de un 2 a un 4% de gastos de cierre para primera casa. Ok, ¿y cuáles son las ventajas que tienen un 1099 con respecto a un W2? Muy importante esa pregunta. Ahora, yo, por mi experiencia, la ventaja más importante que tenga son para los self-employed, los 1099, que tienen experiencia en el business. Es ahí a donde hay ventajas para los self-employed que para un programa convencional que nosotros tenemos disponible, los clientes self-employed que tienen al menos 5 años de experiencia y tienen buen historial de crédito, estoy hablando de 700 de credit score para arriba, pueden utilizar solo un año de taxes, solo un año. Esa es la ventaja principal que tienen los self-employed. Hay algunas veces que los self-employed tienen un año un poco más bajo que otro y me dicen, ay José, ¿pudiéramos presentar solamente el último año? Por supuesto que sí. Siempre y cuando cumplan con los requerimientos de los 5 años. Correcto, siempre que tengan 5 años de experiencia y que su crédito sea menos de 700, esa es la ventaja que ellos tienen. Y ya te digo lo contrario, quiere decir, ¿qué ventaja tienen los W2 con respecto a los 1099? Bueno, en mi opinión personal, la ventaja es que un W2 puede cambiar de empleo y solamente nosotros siempre pedimos los últimos 30 días de pay stubs. Si un self-employed, un trabajador por cuenta propia, cambia de empleo, vamos a necesitar de ese nuevo empleo, de esa nueva actividad, 2 años mínimo de historial. Mientras un trabajador de W2 puede cambiar su empleo, nosotros nunca recomendamos realmente que una persona que esté calificando, que esté en un proceso de calificación, cambie de empleo. Pero puede suceder en este caso. Si sucede con los W2, es muy sencillo. Solamente se necesitan 30 días de pay stub de ese nuevo empleador. Si es un W2 y es una actividad nueva, tiene que empezar de cero y son 2 años que necesita. Esa es la diferencia principal. Es una 1099. Correcto. Ok, o sea, si una persona, para darle un ejemplo más específico a los clientes, si una persona trabajó de manera independiente como esteticista y luego se cambió a, qué sé yo, contadora, por supuesto que son dos ramas completamente diferentes y por supuesto que tenemos que demostrar esos 2 años. Que hay experiencia trabajando en esos 2 años, por tanto, en mi opinión, esa es la diferencia principal entre un tipo de empleo y el otro. Los W2 también tienen que tener experiencia, por supuesto, tienen que tener experiencia anterior, pero si cambian de tipo de negocio es donde se reinicia el tiempo y donde hay que esperar. Ahora, si nosotros tenemos un cliente que hace actividades en otro estado, en otra ciudad y se mueve y mantiene el mismo tipo de negocio, nosotros consideramos el siempre mismo empleo con una exactamente W2. el historial del negocio lo utilizamos. O si hay un cliente que era anteriormente 1099 y trabajaba en un tipo de empleo y consigue un contrato W2 en esa misma línea de negocio, por tanto vamos a considerar los últimos 30 días de W2 para esa persona que 2 años anteriores era 1099. En ese caso podríamos hablar de un ejemplo de un arquitecto que antes trabajaba de manera independiente y después consiguió en una firma importante. Correcto. Contrato. En ese caso, nosotros a ese arquitecto que ya tiene una firma y que tiene sus últimos 30 días de pay stub, no le vamos a considerar los taxes de los últimos 2 años solamente para ver que trabajó en ese mismo tipo de negocio, pero no para calcular los ingresos. Vamos a calcular los ingresos con el contrato actual que tiene ese cliente, digamos, ese último empleo. Gracias, José, por siempre aclarar nuestras dudas y siempre estar pendiente de mantener informados a todos nuestros clientes. Y como siempre decimos, suscríbanse a la campanita para mantenerse informados en todo lo que es real estate y finanzas en el área de real estate. Gracias.